nueva serie y vamos a hablar durante el transcurso de este mes acerca del Cairo del Espíritu Santo. El Cairo del Espíritu Santo de Dios. Y yo necesito que ustedes abran sus oídos espirituales para que puedan, ¿verdad?, disfrutar de esta serie, que yo sé que nos va a llevar a un nuevo nivel de revelación y a un nuevo nivel de gloria, de mover el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay promesas que Dios establece y momentos precisos en los que decide cumplirlas. Desde los profetas, su palabra anunció lo que habría de venir. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Generaciones esperaron hasta que el momento señalado llegó. Hoy vivimos ese cumplimiento. Una vida guiada por su presencia, marcada por su dirección y llena de su poder. Es el momento de buscar, de disponerse y de abrir el corazón a lo que Dios quiere hacer. El Kairos del Espíritu Santo, nuestra nueva serie. Un aplauso fuerte a Jesús. Un aplauso para nuestro Dios. Amén. Invito a que abran su Biblia con nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, su capítulo 2, su versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, pues me lo confirma con un amén. Este texto es un texto conocido por muchos de nosotros. Hechos capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice, en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, diga, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Amén. En nuestra serie pasada, como le acabo de explicar, estuvimos hablando acerca del reino de los cielos. Y esta serie sobre el reino de los cielos prácticamente lo que hizo fue que nos montó una plataforma excelente para introducirnos a esta nueva serie, la cual lleva como tema el Kairos del Espíritu Santo. Ya que todos sabemos, los que han estudiado un poco la palabra saben que el Espíritu Santo fue profetizado, y de forma progresiva, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se habló acerca de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista nos introdujo el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted analiza el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista dice la siguiente manera. Juan el Bautista se expresa de la siguiente manera y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De manera que podemos observar que Dios estuvo preparando en el Antiguo Testamento la venida del Espíritu Santo, pero el Kairos de Dios llegó para convertir lo natural en lo sobrenatural. O sea, Dios siempre ha tenido la intención de que sus hijos se muevan en el plano de lo sobrenatural. Todos conocemos lo natural,
desde que nacemos somos expuestos a lo natural, porque se nos ha entregado 5 sentidos para que a través de esos 5 sentidos nosotros interactuemos y nos comuniquemos con el mundo natural. Es por eso que podemos conversar con nuestros compañeros del trabajo, nosotros podemos conversar con nuestros compañeros de estudios, nosotros podemos interactuar con nuestros familiares, podemos hacer vida social con la comunidad, porque se nos entregó 5 sentidos para comunicarnos con el mundo natural. Cuando usted está en la calle, ¿verdad? Y hay mucho tránsito, usted se detiene esperando que el tránsito pues pueda pasar para luego usted pasar de una acera a otra. ¿Por qué? Porque Dios le entregó a usted, nos entregó a nosotros 5 sentidos para que nosotros nos movamos en ese plano natural. Pero muchos ignoran de que aparte de que tenemos 5 sentidos para interactuar en el mundo natural, también Dios nos ha entregado sentidos espirituales para discernir y para movernos en lo sobrenatural de Dios. Así que dígale al que está a su lado, la voluntad de Dios es que usted conozca lo sobrenatural y que se mueva en el plano de lo sobrenatural de Dios. Y eso fue lo que Jesús introdujo cuando habló acerca del reino de Dios. Él dijo, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede predicar el evangelio del reino. Dígale al que está a su lado, sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede establecer y predicar el evangelio del reino. Para echar fuera a un demonio se necesita el Espíritu Santo de Dios. Para sanar los enfermos se necesita el Espíritu Santo de Dios. Para liberar a los cautivos y a los oprimidos se necesita la unción de Dios, porque la unción de Dios quiebra todo yugo del diablo. La unción de Dios quiebra todo yugo de impiedad. La unción de Dios quiebra toda atadura satánica. De manera que el Kairos de Dios llegó para convertir lo natural en lo sobrenatural. Y es que el tiempo oportuno no se espera. El tiempo se reconoce. De manera que sabemos que estamos en esa dispensación. Sabemos que estamos en la era correcta, porque estamos en la década o era del Kairos, del Espíritu Santo. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque la palabra de Dios habla de un tiempo crono y también habla del tiempo Kairos. El tiempo crono se espera, pero en el Kairos se decide. Usted tiene que decidir si se va a mover en lo sobrenatural de Dios. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, que usted aprenda a moverse en esa dimensión de lo sobrenatural de Dios. Y no hay manera de que nos movamos en esa dimensión si no tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios. En la historia de la salvación de Dios para el hombre, nosotros vemos que todo tiene una secuencia y que nada es aleatorio, nada es casual, nada es el resultado de la casualidad o de un accidente, sino que todo sigue un perfecto orden, donde Dios ha hecho todo perfecto en su tiempo. Dios siempre ha tratado con el hombre de diferentes maneras, hasta llevarlo a la dispensación más gloriosa, que es esta, la dispensación del Espíritu Santo de Dios. Se conoce teológicamente como la era del Espíritu Santo, porque es la era en la que Dios ha vuelto a ser morada. Diga conmigo, Dios ha vuelto a ser morada.
Porque cada creyente se ha convertido en el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero Dios no habitaba en el ser humano. Después de la caída, Dios no habitaba en el ser humano, pero Él se fue acercando poco a poco hasta convertirlo en su morada. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, le voy a mostrar, a la luz de la palabra de Dios, algunas verdades que demuestran que el tiempo esperado, el kairos de Dios, llegó para convertir lo natural en sobrenatural. Y yo quiero hablarle un poquito acerca de esta dispensación, la dispensación del Espíritu Santo, porque este tiempo comenzó, este tiempo de gracia que se conoce como el tiempo o periodo de la gracia, comenzó el día del Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2, abra su Biblia para que lo vea allí. Hechos capítulo 2 versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Siempre hay un día en que Dios decide glorificarse y manifestarse. Ese día marcó un antes y un después. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y es importante que nosotros entendamos los tiempos, porque Dios se mueve de una manera distinta en diferentes facetas, en diferentes épocas o en diferentes tiempos. Y es importante que entendamos la teología de las dispensaciones bíblicas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto es un sistema interpretativo dentro de lo que es la teología cristiana, que propone que Dios ha administrado su relación con la humanidad a través de diferentes dispensaciones o tiempos o etapas históricas, y cada una con responsabilidades específicas para el ser humano y una forma particular de revelación divina. Ahora, etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra dispensación? Este término proviene del griego oikonomía, que significa administración, mayordomía, y esto es un enfoque teológico. Básicamente, cuando hablamos de dispensación en la Biblia, estamos hablando de un periodo en la historia en la que Dios revela su voluntad de manera específica y prueba la obediencia humana bajo ciertas condiciones. Por eso es importante uno profundizarnos en lo que es la dispensación para saber en qué dispensación exactamente estamos, porque históricamente, le voy a hablar de esto ahora, han existido y existen 7 dispensaciones. Son 7 dispensaciones que existen, porque todo está planificado por el Padre. Nada en la Biblia ha sucedido por una casualidad. Amén. Y le voy a mencionar las 7 dispensaciones para que usted sepa en cuál de ellas nosotros estamos. Primero está la primera dispensación, la inocencia, se conoce como la inocencia, y es la que se vivió en el Edén. Eso está en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3 del libro de Génesis, donde el hombre era perfecto. Lo dice la palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, su versículo 29, que cuando Dios creó al hombre, lo creó recto, lo creó perfecto, hasta que él mismo comenzó a pervertirse, comenzó a buscar muchas perversiones, porque en Génesis capítulo 3 el hombre cayó y desobedeció a Dios. Antes de la caída, Dios habitaba no solo en el Edén, escuche esto, sino que Dios moraba en Adán y en Eva. La plenitud de Dios habitaba en ellos. De hecho, la palabra dice que el mismo Dios se paseaba en el huerto. Imagínate, el mismo Dios se paseaba en el huerto. Había una relación muy profunda con el Todopoderoso hasta que Adán y Eva desobedecieron. Esa dispensación o etapa se conoce como la etapa de inocencia, la primera etapa.
Luego la segunda etapa se conoce como conciencia, que comienza a partir de la caída del hombre. Comienza en Génesis capítulo 3 y termina hasta el diluvio, cuando comenzó a llover sobre la tierra y el hombre pereció. Entonces, esta etapa de conciencia es una etapa donde el ser humano comenzó a actuar según su conciencia moral, comenzó a actuar de una manera desordenada, porque se convirtió en un corrupto, en un depravado. Dice incluso en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3 que los pensamientos del hombre eran continuamente hacia el mal. Mira el nivel de depravación que se movía en este periodo, y aún así Dios siempre se movió en cada periodo. Aún así Dios siempre se glorificó en cada periodo, porque por ejemplo el Señor restauró a Adán y a Eva. Adán y Eva no se perdieron, finalmente reflexionaron y fueron restaurados por Dios. Y por ejemplo en esta etapa, llamado como la etapa de la conciencia, el Señor trató con Noé y su familia y salvó a Noé y a su familia. Todo eso está cronológicamente organizado por el Padre. Nada sucedió por accidente o por casualidad. El tercer periodo o la tercera dispensación que menciona la Biblia se conoce como el gobierno humano, que comienza con Noé, cuando Noé sale del arca, desde Noé hasta la Torre de Babel. En ese tiempo se introduce la autoridad civil, y el fracaso de ese tiempo consistió en violencia y en rebeldía, cuando aquellos hombres querían levantar una torre que llegara hasta el cielo, y Dios confundió su lengua. Esa fue otra etapa que se conoce como gobierno humano. Esa es la tercera. Esas tres ya pasaron. La cuarta, la cual también pasó, comienza desde Abraham, el patriarca, hasta que el pueblo de Israel cae esclavizado en Egipto. Mira el tiempo que duró esa dispensación. Desde Abraham, Dios trató con Abraham, Dios se le acercó a Abraham. No fue Abraham el que buscó a Dios, lo dice Romanos capítulo 4. Fue Dios el que lo buscó a él y lo alcanzó a él por su gracia. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahí comienza ese periodo conocido como el periodo o dispensación de la promesa, porque Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham comenzó a moverse por fe. En el Antiguo Testamento Abraham se movía en esa esfera de gracia, oye bien, en esa esfera de promesa, en esa esfera de fe, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿qué pasó? Que por la desobediencia del pueblo de Israel, Israel cayó como esclavo en Egipto. Entonces este periodo comienza con Abraham y termina con el pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto. El quinto periodo o dispensación se conoce como la dispensación de la ley, y ahí entra en escena Moisés. La ley fue dada como una norma para el pueblo de Israel, y esto abarca desde el libro de Éxodo, oído con esto, desde el libro de Éxodo hasta los evangelios, porque el fin de la ley es Cristo. De manera que la ley fue la norma que Dios estableció para un pueblo específico conocido como el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál fue el fracaso de este periodo? Que ningún hombre pudo jamás guardar la ley. Ningún hombre pudo jamás ser justificado por las obras de la ley, y lo enseña el apóstol Pablo en todo el libro de Romanos. Y en las cartas paulinas se enseña eso, la incapacidad de cumplir plenamente la ley. Ningún hombre pudo jamás cumplir
plenamente la ley. Ningún ser humano pudo jamás guardar la ley, porque guardar la ley significaba no pecar ni siquiera en un pensamiento. Y ningún hombre pudo ser capaz de eso, porque la ley habla acerca de la perfección de Dios, acerca de la santidad de Dios. La ley revela la naturaleza santa de un Dios santo. Y por eso ningún hombre pudo jamás guardar la ley. El único que pudo guardar la ley fue Jesús. Por eso Él dice: yo soy la ley. El fin de la ley se llama Jesucristo. También esa etapa, diga conmigo, pasó. Ya van 5 periodos, los cuales ya han pasado cronológicamente. Ahora, ¿en qué periodo estamos? En el 6º. De 7 estamos en el 6º, porque el 7º es el milenio. Por eso nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. En esta dispensación nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, que en cualquier momento eso sucede. Pero estamos, ¿en qué dispensación o periodo estamos? En el periodo de la gracia. Diga conmigo: doy gracia por la gracia. Porque la gente dice: pero ¿por qué Dios no se mueve como antes? ¿Por qué Dios no se mueve como se movía en el Antiguo Testamento y mata a unos cuantos? Hay gente que respira muerte, mi hermanita, que si se le da poder, levantarán las manos y quemarán a unos cuantos. Hay gente que son como los talibanes, son bien bélicos. Pero tenemos que darle gracias a Dios por su gracia, porque ya la palabra dice que Él no nos toma en cuenta nuestra desobediencia. Oye bien lo fuerte que es la gracia. Diga: la gracia es tan fuerte que ya el Señor no toma en cuenta tus pecados. Porque ya hubo uno que murió en lugar tuyo en la cruz del Calvario. Ya hubo uno que murió en lugar de nosotros en la cruz y derramó su sangre y nos justificó. Eso significa, siendo nosotros culpables, Él nos ha declarado como inocentes. Somos justificados por la fe. Dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso hay muchas personas que pecan y nada sucede. O sea, no cae un fuego y lo quema, no cae un rayo y lo destruye. Ese tipo de cosas no suceden, pero es por la gracia, porque la palabra dice que si desobedecemos o pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabe por qué no hemos sido consumidos? Porque tenemos un intercesor que intercede todos los días a la diestra del Padre, y se llama Jesús. Por eso la palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no es que nosotros somos buena cosa, ¿no? A cada rato llega unos pensamientos a nuestra mente que hay que reprender al diablo. ¿Sí o no? Y uno dice: ¿y de dónde me vino este pensamiento? Que el Señor reprenda al diablo. ¿Sabe de dónde vino? De la iniquidad, de lo que heredamos de Adán. Es por eso que hay que valorar esta etapa. Dígale al que está a su lado: valora este tiempo de gracia. Y este tiempo de gracia, ¿sabe cuándo comenzó? El día del Pentecostés. Por eso es que Hechos capítulo 2 es tan importante para mi vida, porque desde el día del Pentecostés comenzó y se activó la gracia de Dios. Porque la salvación que hemos recibido, la hemos recibido por gracia mediante la fe. Esto no es por obra, es por su gracia. Nada que nosotros hagamos podrá satisfacer las exigencias del Padre. Lo único que pudo satisfacer las exigencias del Padre fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Diga: lo que pudo satisfacer esa necesidad fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso la palabra dice que Él murió una sola vez y para siempre, y nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte. Cuando la palabra da muerte, está hablando de la muerte eterna.
Porque el que muere físicamente no muere, sino que despierta a la verdadera realidad. Y ya eso está comprobado científicamente. Búsquelo por YouTube para que vean muchos médicos y científicos que hablan de experiencia de gente que tuvieron experiencia después de la muerte. Y yo tuve mi propia experiencia en el año 2007. Oye, cuando uno sale de este cuerpo, no quiere volver si está en Cristo. Porque si no está en Cristo, se quiere devolver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si tú estás en Cristo, cuando tú sales de este cuerpo, tú ves la vida de otra óptica, de otra manera. Lo que estamos viviendo, para que tú entiendas, es una sombra, no es la realidad. Por eso es que esta vida es una vida efímera, es una vida pasajera. La verdadera vida es la vida que se vive después de la muerte. Hay gente que creen que con la muerte se termina todo. Ay, tú no entiendes Biblia ni entiendes la ciencia. Con la muerte se comienza todo. La muerte es un paso a la eternidad. Y es en vida física, con tu estado de conciencia, que usted debe determinar con quién va a pasar la eternidad. Y en qué lugar va a pasar la eternidad. Hello. Busque por YouTube para que vea cientos de testimonios de personas que en diferentes lugares han muerto y el doctor la ha declarado muerta biológicamente, muerta físicamente, muerta cerebralmente. No hay actividad, física, no hay conciencia, ya desapareció. Y luego han regresado a la vida y han contado su testimonio, lo que vivieron, lo que vieron. Por eso nadie sale de este mundo por accidente. Hay gente que hasta con un trompezón se mueren. Y hay personas que caen de un edificio de 5 plantas y quedan vivas. Porque yo soy de los que creo que hay un tiempo, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, pero también hay un tiempo de morir. Hello. Por eso en el 2007, cuando a mí me subió la presión arterial a más de 25, oye eso, yo me sentía mal porque nunca hubiese sufrido de eso, de presión arterial. Y llegué a la casa como pude en el vehículo. Y en ese tiempo vivíamos en los multifamiliares de Villa Estela. Y es importante que usted entienda eso porque yo lo he experimentado. No porque quise, sino por su gracia. Su gracia me sostiene. Su gracia es que me sostiene. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero su gracia es la que nos sostiene. Y yo llegué, me metí en la habitación de los niños en esa época y me tiré en una cama que había en esa habitación y comencé a adorar a Dios, porque en ese tiempo yo nunca, hasta ese momento, yo nunca hubiese visitado al médico. Yo creía y creo todavía, no es que no creo, lo único que soy un poquito más racionalista hoy, pero en ese tiempo yo no razonaba tanto como razono ahora. Yo creía que Dios sana y sigo creyendo que Dios sana y que Dios levanta aún de entre los muertos. Y por eso me quedé ahí. Incluso yo recuerdo que en ese tiempo, como Rudy Lama sabía, que le agradezco mucho, que yo no iba a los médicos, él me llevó al médico a la casa. Pero antes de que el médico llegara a la casa, antes de eso, de que ellos llegaran, yo me acuesto, comienzo a adorar a Dios y a orar a Dios. Y mientras estoy adorando, yo me voy y entro como un éxtasis, pero no era un éxtasis, porque cuando yo cierro mis ojos, yo veo mi cuerpo completo en la cama y contemplo, en cuestión de segundos, contemplo la habitación. Pero de repente yo salgo de esa habitación, atravieso el techo, porque en nuestro hombre espiritual no hay límites. O sea, lo físico no limita el hombre espiritual, que es el verdadero hombre. No es este estuche
Este estuche, según dice la ciencia, lo que hace es que limita al que vive dentro. Porque este cuerpo el Señor lo diseñó es para que nosotros habitemos la tierra. Esa es la intención de Dios creando un cuerpo físico. Por eso habrá una resurrección, porque volvemos para la tierra. Si no volviéramos para la tierra, entonces ¿por qué Dios resucitaría de nuevo el cuerpo físico? Es mejor vivir en el cielo. Y yo te digo a ti que es mejor vivir en el cielo, y le voy a explicar por qué. Cuando yo salgo del cuerpo, que atravieso el techo, yo veo todas las antenitas que habían en las casas de los multifamiliares encima, que en ese tiempo la gente usaba todavía antenas para ver televisión. Y yo vi todas las antenas y los tubos, y vi todo lo que había en los techos arriba. Yo veo el curro, veo la playa, voy volando, veo la cancha de Villa Estela, donde yo jugaba baloncesto también, de vez en cuando, y sigo subiendo y subiendo y subiendo, y salgo de la tierra y llego al espacio, donde están las estrellas. Pero cuando llego al espacio, yo entro por un túnel, pero un túnel de muchos colores. Y mientras yo estoy entrando, a mí se me olvidó lo que había en la tierra. A mí se me olvidó que tenía familia. A mí se me olvidó que tenía hijos. A mí se me olvidó que yo estaba pastoreando en la iglesia. A mí se me olvidó todo, porque cuando uno entra ahí, uno no quiere devolverse. Y cuando yo estoy llegando ya al final del túnel, que voy a entrar a un lugar con un inmenso resplandor, que yo entro así, yo alcancé, y vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo alcancé a ver de lejos una gran ciudad. Pero de ahí me devolvieron. Escuché la voz del Señor que me dijo: devuélvete, que todavía no ha llegado tu hora. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cómo se llama eso? Se llama la gracia. Diga la gracia. Se llama la gracia. Se llama la gracia. Es por eso que yo estoy agradecido de la gracia de Dios. Y cuando vuelvo al cuerpo, yo comencé a sentir que el cuerpo comenzó a normalizarse, que los sudores comenzaron a desaparecer de mi cuerpo. Y ya cuando el médico llegó, ya yo estaba bien. Para como yo me sentía, ya yo estaba bien. Y lo mismo pasó cuando el COVID. Cuando me llevaron a unidad de cuidados intensivos, UCI, todo el mundo decía: se murió el pastor. Porque la gente dice: bueno, el pastor está fuera de forma, es una persona obesa, llena todas las condiciones, humanamente hablando, para que no atraviese lo del COVID. Y más que en esa época se morían 10, 12 y 14 personas en el mismo día. Y yo estaba ahí. Y yo recuerdo que cuando yo llego a ese lugar espantoso, me dice el médico que me recibió: tienes que sentarte en esa silla de ruedas para llevarte a tu habitación. Le dije: yo puedo caminar. No, pero eso es un protocolo. No me voy a sentar en esa silla de ruedas, porque Dios me trajo aquí con un propósito. En otras palabras, yo sé en mi espíritu que no ha llegado todavía mi hora. Yo soy pastor, le dije al joven: permíteme yo llevar la silla de ruedas y no que ella me lleve a mí. Y arranqué yo con mi silla de ruedas. Entré a la habitación. Es muy bueno decirlo, pero para eso hay que tener fe. Porque según la radiografía, las imágenes decían que mis 2 pulmones estaban comprometidos y que tenía insuficiencia respiratoria. Imagínate, me llevaron a unidad de cuidados intensivos. El COVID estaba destruyendo mi cuerpo físico. Pero cuando llego al lugar, que me ponen el oxígeno, 2 tanques de oxígeno y 2 más por si acaso, y me lo ponen ahí, yo comienzo a adorar a Dios. Esa es mi fórmula, la que siempre he usado cuando estoy en un momento difíciles.
Le voy a explicar lo que yo uso cuando estoy en momentos difíciles. Yo comienzo a adorar a Dios en nuevas lenguas. Yo casi no hablo en lengua públicamente, pero cuando estoy orando, el 75% de mis oraciones es en lenguas. Y yo comencé a orar en lenguas y en género de lenguas. Y comencé a clamar a Dios. Y comencé a orar. Yo entré, para que usted tenga una idea, yo entré un viernes en la mañana. Y cuando estoy orando, el sábado en la madrugada ya era como sábado para amanecer domingo, que estoy orando al Señor, me quedo dormido y entro a un éxtasis. Cuando entro al éxtasis, yo veo en los aires que hay una lucha espiritual, que hay una guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero yo veo la habitación completamente iluminada, como si eran las 12 del mediodía. Un resplandor entró a mi habitación. Y cuando yo veo ese resplandor, yo digo en mi éxtasis, pero qué raro que las luces están prendidas y con tanta intensidad. Y cuando veo arriba, veo que las luces están apagadas, pero el resplandor era tan fuerte que iluminaba la habitación. Y de repente yo siento que hay una persona parada en la puerta, y cuando miro, 2 ángeles estaban en la puerta. 2 ángeles estaban custodiando la puerta. Dios me ha permitido en varias ocasiones ver los ángeles. No todas las veces, pero en algunas ocasiones Dios me ha permitido ver ángeles. Y ahí estaban los 2 ángeles. Cuando lo miro, ellos me miran y se sonríen conmigo. Y aunque no me hablaron verbalmente los ángeles, sí me hablaron en el espíritu. Porque yo le pregunté a ellos sin abrir mi boca, porque en el mundo espiritual no hay que hablar para comunicarse. Ni hay que abrir los oídos para escuchar. Porque en el mundo espiritual los sentidos espirituales están activados y habilitados. Y yo le pregunto a ellos que si ha llegado mi hora, que si vinieron a buscarme. Y cuando le pregunto eso en el mundo espiritual, ellos me miran y se sonríen conmigo y me dicen: no, estamos aquí para guardar la puerta. Aquí nadie entra y nadie sale sin nuestra autorización. Luego, después de esa experiencia, el Señor me reveló que esos son los 2 ángeles que andan conmigo. Hay gente que lo han visto, hay niños incluso en algunos lugares que yo he predicado que han visto esos 2 ángeles. Porque a cada quien Dios le pone un ángel, no sé en qué va eso. Lo que pasa es que si usted no habilita sus sentidos espirituales, usted nunca tendrá experiencia espiritual. Porque es una decisión que usted tiene que tomar de pasar de lo natural a lo sobrenatural. ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo eso? Hay que pasar de lo natural a lo sobrenatural. Después que tengo la experiencia que veo a los ángeles, que me despierto. Cuando me despierto eran las 6 de la mañana, más o menos era la hora. Y yo siento el cuerpo completo caliente. A mí todavía no me habían medicado ningún tipo de medicamento, porque estaban evaluando un sinnúmero de cosas, porque el COVID me alteró la presión arterial, me alteró el azúcar. Yo nunca he sufrido de azúcar, pero el azúcar estaba casi en 500, me alteró todo, el COVID alteraba todo. Y cuando yo comencé a sentir como que un aceite caliente estaba corriendo por todas mis venas, cuando entró el médico le dije: yo me siento bien ya, porque yo comencé a sentir fuerza, yo no podía ni siquiera ir al baño. Y yo me levanté, cogí el suero, fui al baño, hice todo, me hinqué de rodillas que no podía hacerlo, y yo me sentía normal, bien. Me sentía mucho mejor que cuando estaba bien, me sentía súper bien. Y le digo al médico: ya yo estoy sano. Y me quité el oxígeno, yo mismo me lo quité. Cuando el médico entró, me encontró sin oxígeno, me dijo: ¿tú estás loco? Y yo: ya yo estoy sano, el Señor me visitó anoche y me sanó. Déjame ver si tú estás sano de verdad. Me puso el oxímetro y estaba en 98. Y marcaba 98, y si no lo podía creer, fue de una vuelta, volvió, me lo puso de nuevo, 98, 100. Y yo: Dios mío, me dice: es un milagro.
es un milagro. Dios hizo un milagro. Porque estamos en esa dispensación. Si usted no aprovecha este tiempo de gracia, entonces ¿cuándo usted lo va a aprovechar? Y este tiempo de gracia, el cual estamos viviendo, de 7 dispensaciones, la mejor dispensación para nosotros es esta. Estamos en la dispensación de la gracia. Yo no sé cómo hay gente que en este tiempo se dedican a maldecir a la gente, a mandarla al infierno. Donde estamos en esta dispensación llamada gracia. Estamos en la era del Espíritu Santo, porque lo próximo que viene, la 7ª dispensación, se conoce como la dispensación del reino, el milenio. Y eso es un acontecimiento futuro donde Cristo va a reinar sobre la tierra, según Apocalipsis capítulo 20. Y habrá una restauración y un juicio final. Eso todavía no ha llegado, el cual estamos esperando. Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia. La gracia hay que disfrutarla. Tú tienes que procurar ser lleno, ser llena del Espíritu Santo de Dios, porque eso en 2 ocasiones me pudo librar de la catástrofe. Porque en la primera ocasión yo comencé a orar y a hablar en lengua y sentí que mi cuerpo salió, mi espíritu salió de mi cuerpo. Y en la segunda ocasión, aunque mi espíritu no salió de mi cuerpo, tuve un éxtasis, una experiencia. Entonces eso es bueno. Tú debes procurar eso. Tú debes procurar al Consolador. Tú debes procurar al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo, el Señor nos los da no solamente para que hablemos en lenguas, no solamente para que profeticemos. El Espíritu Santo también nos ayuda, dice la palabra. Es nuestro compañero fiel. En los momentos difíciles, ahí está la unción de Dios. En los momentos difíciles, ahí está el Espíritu Santo de Dios. El médico buscó un cardiólogo, me hicieron un electrocardiograma ahí, me tomaron la presión. Es imposible. Tu presión está como la de un niño. La azúcar bajó de manera que yo nunca le he visto. Le dije, soy un milagro de Dios. Y de ahí salió diciendo el médico, el milagro andante. ¿Sí o no, Karina? Karina, mi hermana, es testigo de todo eso. Yo incluso grabé un video y lo subí por YouTube. ¿Por qué? Porque mi cardiólogo me dijo a mí cuando vio las imágenes, prepárate para que dure 15 días por lo menos en UCI. Y ora a Dios para que tú puedas salir vivo. Porque vio. ¿Y sabe qué pasó? Que al otro día el Señor hizo el milagro. Y en menos de 48 horas el Señor restauró mi cuerpo por completo. Eso es un milagro. Donde no existió la intervención humana. Lo único que el médico hizo fue ponerme oxígeno. Eso fue lo único que hicieron ellos. Lo demás lo hizo Dios. No me dio la de alta el domingo, porque los domingos no se da de alta. Y el lunes temprano salí yo de unidad de cuidados intensivos. Eso significa que cuando una persona que está en Cristo parte de esta tierra, fue porque Dios lo planificó así. Fue porque Dios lo decidió así. Y Él sabe todas las cosas. Amén. Así que dígale al que está a su lado, en este tiempo de gracia, tú tienes que moverte en lo sobrenatural de Dios. Dígale al que está a su lado, muévete bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a tu vida para empoderarte. El Espíritu Santo llegó para transformarnos, para habilitarnos, para llenarnos de poder. De poder. Tú sabes lo lindo que es que nosotros ayudemos a la gente, al que esté enfermo, le oremos y le liberemos en el nombre de Jesús. Tú sabes lo hermoso que es tú liberar a un endemoniado. Tú sabes lo poderoso que es eso. Dígale al que está a su lado, eso tenemos que aprovecharlo. Esa unción tenemos que aprovecharlo. Ese mover de Dios hay que aprovecharlo. El Espíritu Santo ha llegado en este tiempo para cumplir la misión a través de nosotros.
porque nosotros tenemos esa encomienda. Dios nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Tú eres el instrumento que Dios va a usar en este tiempo para liberar al que está cautivo, para liberar a la gente. Amén, hermanos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se movía de forma exclusiva y de forma limitada, porque el Espíritu Santo descendía solamente sobre reyes, sobre jueces y sobre profetas, sobre personas muy específicas. Descendió sobre Moisés, descendía sobre Aarón, descendió sobre Josué, descendió sobre Gedeón, descendió sobre Sansón, descendió sobre David, pero de manera específica. Pero algo sucedió en la cruz del Calvario. Algo pasó cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. La palabra dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y qué significa eso, pastor? Había un velo en el tabernáculo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí había un orden, había una ordenanza, había un culto terrenal, dice la palabra, porque el santuario era un santuario terrenal. Pero Dios quería establecer y restaurar el santuario espiritual. Y por eso cuando Jesús muere en la cruz, que dice consumado es, significa la obra ha sido completada. La palabra dice que un ángel descendió del cielo, me imagino yo, con una espada desenvainada y rasgó aquel velo cortina que tenía 20 pies de longitud, 40 pies de altitud y 4 pulgadas de grosor. Era una cortina como esas cortinas de teatros, gruesa y gigantesca. Y la tierra comenzó a temblar y el velo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que Dios cambiaba la estrategia. Porque Dios dejó esa estructura humana y dijo que a partir de ese momento jamás iba a morar en ese tabernáculo hecho por manos humanas. Por eso permitió que el arca de la alianza desapareciera. Nadie ha encontrado el arca de la alianza. Desapareció, porque ya Dios no mora en templos hechos por manos humanas, sino que ahora Él mora en el templo que Él mismo creó en el huerto del Edén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Soy el templo, diga: soy el templo, soy el templo, soy el templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está habitando, está morando dentro de nosotros. Somos la casa donde mora, diga: yo soy la casa donde mora el Espíritu Santo. Diga: después del Pentecostés todo cambió. Todo cambió, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía y se iba. Descendía y se iba. Descendía sobre Moisés y se iba. Descendía sobre Josué y se iba. Descendía sobre Elías el profeta y se iba. Descendía sobre Eliseo y se iba. Pero todo cambió, porque ahora el Espíritu Santo vino para quedarse permanentemente en nosotros. Diga: el Espíritu Santo descendió para quedarse permanentemente con el pueblo de Dios. El Espíritu Santo nos fortalece. La presencia continua de Dios nos sostiene. ¿Quién usted cree que nos sostiene? El Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no se sabe dónde yo estuviera. Es el Espíritu Santo. Una vez yo, en mi inocencia, en mi inmadurez, le dije al Señor: yo quiero ver al Espíritu Santo. Muéstrame al Espíritu Santo. Y yo estaba en un ayuno de 4 días. En ese tiempo yo ayunaba mucho. Ahora no tanto, pero en ese tiempo yo ayunaba mucho. No como un fanático, porque nunca hice las cosas por fanatismo, sino por convicción propia. Y siempre yo he escudriñado mucho la palabra. Yo sabía que los ayunos
eran poderosos. Si usted quiere romper cadenas, haga un ayuno. Si usted quiere que alguien sea liberado, haga un ayuno por esa persona. Si usted quiere que alguien sea sanado, haga un ayuno con ese propósito. Porque los ayunos rompen cadenas. El ayuno es tan poderoso que cambia el parecer divino. Y si usted quiere que Dios te dé respuesta sobre algo de manera rápida, ayuna. Ayuna. Los ayunos son poderosos. Hay gente que no le gusta ayunar. Y le dije: Señor, yo quiero ver al Espíritu Santo. Estaba trancado en una habitación. Y le dije: yo quiero ver al Espíritu Santo. Quiero sentirlo. Y el Señor me dice: es que no hay forma de que tú lo veas. Y le dije: ¿pero por qué, Señor? Y me dijo: porque está dentro de ti. Hello. Y me dijo aún más, me dijo: el Espíritu Santo es visto a través de ti. La gente ve la obra del Espíritu Santo es a través de ti. Porque el Espíritu Santo, para moverse, tiene obligatoriamente que usar un cuerpo. Alábale si puede. Porque somos la casa donde mora el Espíritu Santo de Dios. Diga: somos la casa donde mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y yo en ese momento, porque era un jovencito, no entendía, pero yo veía los transformes, los muñequitos, los transformes. Y yo dije: es como los transformes, que hay un sujeto adentro que controla al gigantesco robot. Así es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso la palabra dice que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y yo entendí eso cuando yo era un adolescente de algunos 17 años. Y yo dije: eso significa que yo soy más poderoso en el interior que en el exterior. Oye la conclusión que yo llegué en ese tiempo. Es que yo soy más poderoso en el interior que en el exterior. Entonces comencé a relacionarme con el Espíritu Santo de Dios y comencé a moverme en esa dimensión donde el razonamiento tiene que estar a un lado, porque si tú razonas lo de Dios, entonces va a perder de vista el propósito. Y comencé entonces a agilizar mis sentidos espirituales y comencé a hablar en lenguas y comencé a hacer grandes proezas en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo existe para que hagamos grandes obras. Oh, gloria a Dios. El Señor nos ha llenado con ese propósito. Dice Hechos capítulo 2 versículo 3 y 4: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. La obra es para todos. Antiguamente era para gentes exclusiva y específica. Ahora es para todos. Todos podemos disfrutar de esa gracia. Todos podemos disfrutar de esa bendición. Y esa es la dispensación actual. Estamos en la era del Espíritu Santo. Tú debes procurar conocer al Espíritu Santo. Tú debes procurar ser lleno, si no está, del Espíritu Santo. Tú debes procurar moverte con el Espíritu Santo. Tú debes procurar liberar a los cautivos por la unción del Espíritu Santo. Debes llenarte de la unción del Espíritu de Dios. Y dice que todos comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Esas lenguas no son lenguas humanas, ni son lenguas aprendidas. Comenzaron a hablar otro idioma según el Espíritu le daba a ellos que hablaran. Algunos hablaban lenguas angelicales y otros hablaban idiomas conocidos
por el que lo escuchaba, pero desconocido por el que lo hablaba. Eso es como, por ejemplo, que Dios agarre, me arrebate en este momento y yo comience a hablar en alemán, o comience a hablar en ruso, o comience a hablar en hebreo, o comience a hablar en hindú, o comienzo a hablar en inglés sin yo saber esos idiomas, y comenzamos a disfrutar de esa presencia. Eso es como que ahora mismo nosotros comencemos a adorar a Dios y por allá salga Sombra hablando en hindú, y salga entonces Esmeralda por allá hablando en japonés, y salga Karina hablando en chino. Una vez Karina habló chino aquí. Y salga Ana hablando en alemán, y salga entonces Sandra hablando en inglés. Javier, que sabe inglés, dice: hoy, ¿cómo que Sandra está hablando en inglés si no sabe hablar inglés? Eso fue lo que pasó el día del Pentecostés. Hello, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba a ellos que hablasen. No limite a Dios. Póngase de pie porque hoy vengo manga corta. No limite a Dios. Dígale al que está a su lado: no limite a Dios. Díselo, díselo: no limite a Dios. Díselo: no limite a Dios. No limite el Espíritu Santo de Dios. Levanta tu mano y dile al Espíritu Santo: bienvenido a mi casa, bienvenido a mi vida. Dígale: Espíritu Santo, gracias por habitar mi morada. Díselo: Espíritu Santo, gracias por habitar en mi cuerpo. Dígale: Espíritu de Dios, gracias por habitar en mi casa. Soy tu casa, soy tu morada, soy el templo de Dios. Gracias, Padre. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Comienza a adorar a Dios. Comienza a orar en el Espíritu. Las lenguas espirituales no hay diablo que le interprete. Las lenguas espirituales no hay demonio que le entienda. Y cuando tú hablas en el Espíritu y oras en el Espíritu, es un idioma que se conecta directamente con el mismo cielo. Así que clama a Dios en este día. Dile: Espíritu de Dios, bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. El Espíritu Santo está aquí para asegurar el plan divino. Somos el cuerpo donde mora el Espíritu Santo. Somos miembros. Somos el templo vivo. Somos ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Oh, Ramashaya, Kimala Ramasaya, Imakata Ramasaya. Abre tu boca y adora, levanta tu mano. Wikamasana la Rabakanda. Oh, se llena, se llena, se llena, se llena. Se llena del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está habitando. El Espíritu de Dios está morando en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Levanta tu mano y dile: lléname, 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 lléname. Lléname de tu gloria, lléname de tu presencia, lléname de tu unción, lléname de tu poder. Díselo, díselo: lléname, lléname, lléname. Necesito ser saturado. Necesito una doble porción del Espíritu. Díselo, díselo: necesito, ay, 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 necesito una doble porción, una doble porción, una doble porción de tu Espíritu. Abre tu boca y dile: Señor, necesito tu unción. Necesito más de tu gloria. Necesito más de tu gracia, de tu favor. Díselo, díselo: necesito más. Necesito más. Quiero moverme en esa unción. Quiero moverme en esa unción y en ese poder. Díselo, díselo, díselo. Díselo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe la unción ahora. Recibe la unción ahora.
Recibe la unción, recibe la unción. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras. Escuche bien, en este mes de mayo vamos a estar hablando en cada servicio sobre el Espíritu Santo. Le voy a dar unas claves para que usted reciba el Espíritu Santo y hable en lenguas. En este mes de mayo, apártese a orar y apártese a ayunar. Y la petición es: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Esa va a ser tu petición. Tu única oración durante este mes será esa: lléname con tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo. Los que ya lo tienen van a orar de la siguiente manera: aviva el fuego del don de Dios que está en mí. Aviva, 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 aviva el fuego del don de Dios que está en mí. Pero tienes que apartarte a orar. Eso no sucede así por así. Tienes que apartarte a orar, apartarte a ayunar. Si tienes que vigilar, vigila. Si tienes que vigilar, vigila. Si tienes que tirarte en el suelo, en silicio, hazlo. Y diga: no quiero salir de aquí igual. No quiero salir de aquí igual. Quiero salir diferente. Díselo: lléname, lléname. Levanta tus manos. Lléname, lléname, lléname. Lléname, lléname, lléname. Lléname, lléname, lléname. Lléname, díselo: lléname. Lléname, tú estás aquí. Lléname. Lléname. El Espíritu Santo es tan real en nuestras vidas que si usted le pregunta cualquier cosa, Él se la contesta. La palabra dice que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a enseñar todas las cosas y nos va a guiar a toda verdad. Mira, cuando yo estoy orando y yo le digo: Espíritu Santo, háblame sobre fulano, háblame sobre esa persona, sobre ese hermano o hermana, en mi intimidad yo orando, el Espíritu Santo me muestra. Y entonces yo comienzo a orar con el entendimiento, porque el Espíritu Santo, para revelarme tus guerras, tus luchas, entonces yo me uno a tu batalla espiritual y comienzo a interceder y a clamar a favor de ti. Sin tú decirme nada lo que está pasando, Dios me lo revela y yo comienzo a interceder con el entendimiento, para que tú veas lo lindo que es el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? A veces estoy ministrando y Dios me revela algo de ti. Amén. Y yo te ministro entonces y te edifico. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos manda a ser prudentes. Y yo como pastor, yo ministro mucho en privado. Cuando yo salgo, yo ministro en público porque es el único tiempo que tengo para liberar a la gente. Tengo que irme a otro día. Pero aquí en la iglesia yo ministro de manera privada. Yo prefiero ministrar de manera privada para la necesaria edificación. ¿Y eso lo hace qué? El Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo. Entonces vamos a sacarle el máximo provecho a esta dispensación. Es la dispensación del Espíritu Santo. Es la dispensación de la gracia. De hecho, la palabra dice que Él nos ayuda a nosotros como conviene.
Y muchas veces dice la palabra que intercede a favor de nosotros con gemidos indecibles, como con dolores de parto. El Espíritu Santo es una bendición, señores. No se puede vivir en este tiempo sin el Espíritu Santo. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos decisivos, vienen tiempos difíciles para todos, pero tenemos nuestro ayudador, tenemos el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué yo he descubierto, mi hermano Edgar? Que el Espíritu Santo es especialista abriendo puertas. Las puertas que usted no puede abrir, la abre el Espíritu Santo. Y veo puertas que el Espíritu Santo en los próximos días te estará abriendo. Y Kamashenda Kimalai Sataraba. Y Katasataraba Katasandaramasai. Veo puertas que en los próximos días el Señor te va a abrir a favor de ti. Veo, ay, 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 ay. Veo esas puertas que se abren. Veo puertas que en medio de la crisis se abren. Veo puertas que en medio del proceso se abren. Veo puertas que en medio de tu lucha Dios abre. Veo puertas que son abiertas. A veces estamos cansados. A todos nos llegan esos momentos de cansancio espiritual. Y a veces estamos agotados y estamos cansados. Y el Espíritu Santo llega como un viento, o llega como un silbo apacible, o llega como fuego y nos dice: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. A todos nos han llegado esos momentos duros. A todos nos han llegado esos momentos difíciles. Y Dios nos da consuelo. Tú sabes las veces que el Señor me ha consolado. Tú sabes las veces que el Señor me ha dado fuerzas. Tú sabes las veces que el Señor me ha dicho: levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Tú sabes las fuerzas que el Señor las veces que el Señor me ha dicho: yo te sostengo. Tú sabes las veces que el Señor me ha dicho: tu vida está en mis manos. Tú sabes las veces que el Señor me ha dicho: tú eres mi especial tesoro. Tú sabes las veces que el Señor me ha dicho: tú eres la niña de mis ojos. Tú sabes las veces que el Señor me ha dicho: tú eres mi hijo amado. Tú sabes las veces que el Señor me ha abrazado y me ha dicho: yo soy el que te sostengo. Y yo sé que a usted también le ha pasado lo mismo. Yo sé que a usted el Señor le ha abrazado en múltiples ocasiones. Yo sé que a usted el Señor le ha abrazado, le ha apapachado, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. La palabra dice que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. La palabra dice que el Espíritu Santo es nuestro amigo amado, nuestro amigo fiel. A veces lo que tú considerabas tus amigos se van. Oye eso. Lo que tú considerabas que eran tus amigos se van por una razón u otra, y usted se queda prácticamente solo. Y ahí aparece el amigo fiel. Aparece el Espíritu Santo y te dice: yo soy tu amigo. Yo siempre permaneceré junto a ti. Y viene y te consuela. Y yo veo el Espíritu de Dios consolando tu vida. Yo veo el Espíritu de Dios sosteniendo tu vida en este momento. Yo veo el Espíritu de Dios diciéndote: lo que tú estás pasando tiene su fecha de caducidad. El Espíritu Santo te dice hoy: por lo que tú estás atravesando, aguante un poquito más, te dice Dios. Aguante un poquito más, porque eso tiene fecha de caducidad. Tu proceso está casi terminando. Aguanta un poquito más. Yo estoy contigo, estoy a tu lado. Estoy a tu lado. Está llorando ahora, pero pronto va a testificar. Está llorando. Ay, 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 ay. Está llorando ahora, pero pronto tú vas a testificar mi maravilla. Pronto tú vas a testificar mi grandeza. Pronto tú verás mi gloria. Eso se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Señor te dice: tú sabes que tú eres mi niña. El Señor te dice: tú sabes que tú eres mi hijo, mi hija. Yo sé cómo estoy trabajando contigo, te dice Dios.
el tiempo de mi manifestación ha llegado. Te estoy mordiendo, te dice Dios. Estoy trabajando en tu construcción para luego exhibirte como un vaso de honra, como un vaso terminado, como un vaso maduro, útil para buenas obras, para que sirva mi grandeza, te dice Dios, para que sirva mis maravillas y para que ponga mi nombre en alto. Gracias, Espíritu Santo. Un aplauso fuerte al Espíritu Santo.